los que encabezaban la política de seguridad del país estuvieran involucrados en este tipo de casos, involucrados en el secuestro. Nos acompaña vía Zoom Rodrigo Cornejo, experto en seguridad pública. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Un gusto discutir esta gran coyuntura que seguramente nos va a hablar mucho de lo que unía la política de seguridad de Vicente Fox con la de Felipe Calderón y cómo esto desmantela el último eslabón de la pretendida guerra contra las drogas del propio Felipe Calderón. A mí me parece bien importante darle una lectura primero política y cómo se originó el caso de Genaro García Luna, que fue el accesorio de todo este montaje. Si bien el periodista Loret de Mola fue una parte vital de que Israel Vallarta permaneciera tanto tiempo sin sentencia, el eslabón que une a Vicente Fox y a Felipe Calderón, Genaro García Luna, utilizaba estos montajes pues para apuntalar a ambos de sus jefes. No se entiende Genaro García Luna tampoco sin su origen en la administración de Vicente Fox. A finales por ahí de 2004 más o menos comenzaban a ver las primeras manifestaciones de descontento por la incompetencia del propio presidente Fox para las cuestiones de seguridad. Y un año después de la primera gran marcha en contra de los secuestros que estaban aconteciendo durante el gobierno de Fox, es que se da este montaje. Y ahora, 20 años después, el eslabón que compartían de su política de seguridad, Genaro García Luna, no solamente se demuestra su participación en este montaje, sino que toda la política de seguridad que él encabezó, pues básicamente era un parapeto para cometer todo tipo de crímenes, desvíos y que esta complicidad también alcanza al propio Vicente Fox. A mí me parece súper importante el no perder esto de vista a pesar de que Felipe Calderón, su secretario de Seguridad y el propio Loret de Mola hicieron pues esta gran sociedad que se originó todo esto con la política de seguridad de Vicente Fox. Efectivamente, porque parecía que la política de seguridad, tanto de Fox como de Felipe Calderón, en realidad era encubrir los crímenes que ellos cometían o que la gente cercana en su gabinete cometía. Por un lado, en Fox es el secuestro y por otro lado, en el de Felipe Calderón, el narcotráfico. Exactamente, y este modus operandi de realizar estos operativos vistosos televisados en vivo comienza en la administración de Vicente Fox y después, sucesivamente, ya adquiere una sofisticación criminal, sobre todo con los negocios privados que se hicieron al amparo de la privatización de las cárceles, de los contratos y de la pauta de comunicación social que se otorgó de parte de Felipe Calderón, hasta una serie, recordemos, una serie televisiva de la propia agencia que hizo este montaje junto con Loret de Mola, pues era producida y auspiciada, les prestaban patrullas, o sea, eh, la política de seguridad de ese sexenio o en aquel sexenio tenía una cierta espectacularidad porque les gustaba venderla como si fuera una serie televisiva. Pero no nada más esto era un montaje, sino que encubría el montaje es lo más importante. Con la liberación de Israel Vallarta se comprueba no solamente que el sistema de justicia debía ser reformado, sino que la simulación y los montajes durante todos estos dos sexenios servían para la protección de causas criminales. Esta es la Claro. sentencia implícita que la jueza de distrito en Toluca hace de estos dos periodos y de estos dos presidentes que compartieron desde su nacimiento a García Luna y en su empoderamiento en el Calderonato. Y también yo creo que es bien importante lo que dice el propio Israel Vallarta en su traslado cuando ya tuvo por primera vez en sus propios términos interacciones con periodistas. Él emplaza en el propio terreno mediático a que Loret de Mola le invite a una entrevista. Ese careo mediático que no se pudo hacer a los amparos del sistema de justicia, si es que sucede, será interesantísimo. Y si el propio Loret de Mola decide que no quiere ahora, como él lo hizo en su momento, dirimir un caso que se trata de justicia, pero en los medios, pues demostrará con su silencio esa complicidad o probablemente lo que él no quiera que se revele. Pero el propio Vallarta ya ha dicho que la información que él posee relativo a incluso pues esta propia interacción que tuvo con Loret de Mola en el careo mientras él estaba preso, pues que él la va a dar a conocer. Ya veremos qué tanta valentía periodística y rigor periodístico tiene este propio periodista después de su salida y ahora en su especie de refugio político que tiene en un medio digital
que pues está en Estados Unidos. Recordemos que Latinus, que es esta especie como de regurgitación del de moletismo, pues es un medio que no está en México, que está protegido por una sociedad parapeto que sigue estando en Estados Unidos. Esperemos que eso dure muy poco tiempo más y que no se pueda seguir haciendo este tipo de periodismo mercenario que mantuvo a un hombre 19 años sin sentencia en un penal. Ya nos hablabas de un encubrimiento. Estos montajes encubren algo, encubren un síntoma del sistema, de la estrategia de seguridad para que la gente que nos escucha, ¿qué es lo que estaban encubriendo? ¿Qué es lo que estaban desviando la atención con estos montajes? Pues el gran saqueo y el vacío de las arcas de los recursos, los negocios al amparo del poder que se hicieron. Mientras la política de seguridad decía que atacaba frontalmente al crimen, era una política propiamente criminal. Primero por el gran robo y desvío de recursos públicos que se hicieron, eso está plenamente acreditado en el sistema de salud de Michoacán, en el propio gobierno federal, con los contratos leoninos en el que se le entregaron las cárceles casi por completo o varias cárceles a los privados y jugosos negocios con empresarios que rayaban en lo paramilitar, como vimos en la nota anterior, negocios al amparo de la seguridad. Y en segundo lugar, pues obviamente no se puede tener una política de seguridad criminal sin tener complicidad con los grupos criminales. Ahora mismo todas las gestiones que Estados Unidos realiza para retrotraer estos activos de inteligencia, como lo era el propio García Luna, como lo Claro. son varias personas que están acusadas de delitos en Estados Unidos, pues es un reconocimiento implícito del fallo. Estas personas que tenían a cargo, híjole, pues defender parcialmente intereses criminales de un grupo para dar amplio espectro de acción a otro, pues le fallaron incluso a los propios aliados o a los aliados que creían que tenían dentro de Estados Unidos, tanto a grupos criminales como el aparato de seguridad de espionaje y las empresas y los jugosos negocios que tenían en México y en Estados Unidos, ya nadie los tolera. Es decir, incluso los propios estadounidenses lo consideraron intolerable y es por eso que los han apresado. Lo que pueda decir Israel Vallarta que no conozcamos aún respecto de qué sucedió realmente en ese montaje, pues probablemente desnude los negocios de la comunicación en ese entonces que se tenían con ese dinero. Y recordemos que si este montaje y la participación de los medios era para encubrir a un secretario de seguridad criminal, pues seguramente también cualquier acuerdo económico que haya habido con en ese entonces ese comunicador o ese medio de comunicación era con dinero mal habido. Deberá haber responsables, tanto de los periodistas que fueron cómplices como las personas dentro del sistema de justicia que se dejaron corromper para construir un caso falaz. Por eso se cayó el caso específicamente con Florence Cassés y ahora también se derrumba el último eslabón con Israel Vallarta. Y bueno, nos quedan un par de minutitos. Rodrigo, ya nos hablas un poquito de que se va a exponer o se expuso con la liberación de Israel Vallarta este negocio de la comunicación. ¿Qué crees que en el futuro cercano también se va a exponer? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta liberación? Muy probablemente la gran corrupción que había dentro de la propia AFI. Hay varias versiones no confirmadas, a pesar de que ya está saliendo a flote otra vez este gran libro de Jorge Volpi, el de una novela criminal, el de que incluso podría o no confirmar el propio Vallarta si es que en el momento en el que les capturaron, porque no les capturaron en el montaje, los agentes de la AFI les pidieron su libertad a cambio de sobornos, es decir, se podría comprobar la complicidad criminal de la propia AFI en ese entonces, de la AFI foxista, con grupos criminales. Es decir, podríamos descubrir que la vinculación criminal entre las corporaciones de seguridad mexicanas existe desde el foxismo. Esto no lo inventó Felipe Calderón, eso sería tal vez darle demasiado crédito a este expresidente ya bastante caído en desgracia. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Rodrigo Cornejo. Creo que también es importante esta hipótesis que nos das de cómo Estados Unidos está trayendo a su territorio a todos estos cabecillas en un esfuerzo por mantener ellos la narrativa de lo que puedan mencionar. Correcto, pues justo como a Israel Vallarta se le impidió durante todo este tiempo que diera libremente la versión que él considera Claro. verdadera, pues justamente esto es lo que está pasando con el retiro de estas personas que aparte de estar acusadas de delitos, pudieron haber sido utilizadas por el aparato de espionaje y el aparato
pues de otro tipo, ¿no? El aparato de seguridad del complejo militar industrial de Estados Unidos para hacer justamente lo mismo, ¿no? Como parcialmente utilizarles y que ahora pues es bien importante para que no se derrumbe esta versión que yo considero no contribuye a la paz de la guerra contra las drogas, pues retira a estas personas del territorio nacional y en algunos casos, como ya lo hemos discutido, decide enjuiciarlos y en otros casos decide darles acuerdos de culpabilidad. Lo que eso vaya a desencadenar en Estados Unidos, pues será tema de allá, pero por lo pronto se comprueba que era necesario reformar el sistema judicial mexicano y que para caminar para la paz se debe de evitar a toda costa que se vuelva a dar la complicidad corrupta entre las corporaciones de seguridad y los delincuentes, como pasó durante el foxismo también y durante el calderonismo, que está bastante comprobado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo Cornejo. Ahí tienen todo el contexto político, judicial que envuelve al caso Israel Vallarta. También nos adelantaba durante la conversación Rodrigo Cornejo el caso mediático, todo el embrollo mediático alrededor del caso Israel Vallarta y